En esta oportunidad estamos con Virginia Segarra, candidata al Congreso para la región de Lima con el Frente Amplio. Ella postula con el número 5. Muchas gracias, Virginia, por acompañarnos. Gracias, José Luis. José Carlos, sí. Perdón. Me da mucho gusto, la verdad, que me hayan dado esta oportunidad de hacer esta entrevista a Servindi. Creo que es una oportunidad que personas de la diversidad étnica y cultural podamos tener acceso a saber, o sobre todo a que los más sepan qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras reivindicaciones, cuáles son nuestras luchas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, agradecida a esta oportunidad, ¿no? Señora Segarra, entonces para ir directo al grano, de ser elegida usted eventualmente congresista, ¿qué comisiones del Congreso, del Parlamento le gustaría integrar? A mí me gustaría integrar la comisión del pueblo andino, amazónico, afroperuano, ecología y ambiente que hay en el Congreso de la República, porque creo que es una comisión bastante completa y por lo menos vela por los intereses de estos pueblos, ¿no? Pueblos históricamente no considerados, excluidos, y que todavía aún tienen una cantidad y una serie de luchas. ¿Y qué proyectos de ley puntuales usted intentaría canalizar a través de estas comisiones? Uno de ellos, por ejemplo, y considero que es uno de mis principales temas, es, por ejemplo, te comento, ¿no? En el año 2017, el Censo Nacional, el Instituto Nacional de Estadística, determinó dentro de la parte normativa, y más que la parte normativa de censo, de recopilación de datos, de que el pueblo andino son 24%, el pueblo amazónico 0.9% y el pueblo afroperuano 3.6%. Eso significa que sumando más o menos somos un 30%, pero que no se ve reflejado en las situaciones reales y dificultosas en las que viven. Tanto así que una de las cosas que queremos es una representación institucional y sobre todo que los pueblos históricamente excluidos tengamos oportunidades de aplicar nuestras políticas y nuestros proyectos y nuestros planes de vida para un mejor vivir y una mejor reivindicación sobre las mejores condiciones de vida, calidad de vida. Entonces, me entiendo que me está hablando de la propuesta que forma parte del plan de gobierno del Frente Amplio, lo leí ahí, que implica reformular el sistema de cuotas y de representatividad en el Congreso. Entonces, usted también, digamos, pugnaría por una reforma del reglamento del Congreso y de las cuotas de representación, es decir, por ejemplo, incrementar el nivel de curules destinadas a la población afroperuana, a la población andina y etcétera? Probablemente más que incrementar, yo considero que la idea no es generar burocracia, por eso hablamos de una reforma constitucional o en todo cambio un cambio de constitución, que esto implicaría, lógicamente está a través de una asamblea constituyente, eso es un punto, y si no fuera así, sería una reforma constitucional, porque yo te digo un poco que baso mi experiencia, yo soy fundadora de hace 13 años de una organización que lucha contra la discriminación y el racismo y le pone énfasis un poco a la población afrodescendiente porque es la que menos ha estado visibilizada en las diferentes políticas sociales. Y una de las cosas que nosotros hemos intentado durante casi 15 años, en casi 3 legislaturas, incorporar desde una reforma a la población afrodescendiente para que pueda estar de alguna manera reconocida en la Constitución del Estado. Pero hasta este momento ha sido letra muerta. Y eso significa que ha habido poca voluntad política para poderla incorporar. Es tanto así que el último que se intentó realizar es el último dictamen 1081, ¿no? Pero que
realmente hasta ahora no pasa nada. Entonces, esta constitución ha tenido muchos parches, muchos intentos, y creo que uno más no da más, pero que sí, seguir insistiendo tal vez en que tal vez los pueblos, porque no estoy hablando solamente en este caso particular del pueblo afroperuano, estoy hablando del pueblo andino, de los amazónicos, todos los países de la región los tienen en su constitución de manera explícita. Acá no hay sobreentendidos, porque a través de ellos tenemos las oportunidades de que se mejoren las políticas. Y esto lo ha revelado, como lo decía hace un momento, el último censo del año 2017. ¿Por qué? Porque a través de ellos se ven las desventajas en las que vive esta población. Acá en Lima, si bien es cierto, yo represento Lima. Lima, cuando hablamos de estos pueblos, no necesitas necesariamente estar en la Amazonía para decir que hay un pueblo amazónico. No necesitas estar en la población andina para decir que existe un pueblo andino, y no necesitas estar en Chincha, como muy coloquialmente a veces dicen que los afroperuanos estamos en Chincha. No, estamos en toda la costa y sí en todo el país. Pero ¿dónde estamos y en qué condiciones? Estamos en las peores condiciones, sin contar en las periferias, sin contar con servicios de agua, servicios de electricidad, y ahora, por ejemplo, con la nueva situación de salubridad que nos aqueja, como es el COVID-19, con determinadas dificultades para acceder hasta la educación, porque no tenemos condiciones, no tienen tablets, no llega la señal, y todas estas, una cosa implica la otra, ¿no? Que definitivamente denota la desventaja que tiene este tipo de población. Es más, si hablamos solamente del distrito de Lima metropolitano, podemos decir de que hubo un estudio que dice que somos más o menos el 78% de poblaciones migrantes, tanto andinas, amazónicas, como afrodescendientes y otras, ¿no? Y si no se es provinciano de primera generación, porque los padres o los abuelos lo fueron, las últimas generaciones, pues sí, también son migrantes, pensando en buscar unas mejores condiciones acá. Entiendo. En Lima. Me habló de una asamblea constituyente, por lo cual infiero me está hablando también de una nueva constitución, y uno de los debates respecto a quiénes deben constituir esta asamblea precisamente es ese que se está planteando ahora, porque si pensamos en la anterior, en la del 78-79, digamos que aquella fue una asamblea constituyente integrada por la clase política del momento, sin representantes amazónicos, andinos ni afrodescendientes, y apenas con 3 o 4 mujeres integrando aquella asamblea. ¿Quiénes cree usted que deberían integrar esta potencial nueva asamblea constituyente? ¿Solo la clase política, organizaciones de base? ¿Cómo usted cree que debería ser esta fórmula en todo caso? Mira, considerando que la constitución del año 1993 fue de facto, o sea, ¿no? Y es más, o sea, me parece que fue una constitución en la cual no se convocó a todas las tiendas políticas, no se convocó a la diversidad de pueblos que tú lo has mencionado, porque existe una diversidad. Estamos hablando de que en este país hay 55 pueblos, hay personas que hablan 47 lenguas. Es un país bastante diverso y con diferentes tipos de necesidades y características que no se ve representado en esta constitución, y que definitivamente la nueva tendría que considerar esa y otros tipos más de personas, ¿no? Estas que conforman, por ejemplo, las organizaciones sociales de base, y todas estas diferentes diversidad y riqueza que existe en este país, porque las personas son la principal riqueza que tiene todo país. Son las personas que podemos hacer producción, que podemos representar, que podemos mejorar las condiciones, y a eso se tiene que apostar. Ok, de todos modos, un cambio constitucional es algo que implica más que una reforma y más que solamente la actividad individual de un congresista, ¿verdad? Si usted fuese elegida congresista en su primer periodo legislativo, ¿qué proyecto de ley puntual usted presentaría en las comisiones en las que le interesa integrar? Mira,
hay proyectos como los que te he comentado, un tanto a nivel de reconocimiento de los pueblos en la Constitución del Estado, porque a través de ellos se pueden hacer políticas para mejoras. Y otra de las cosas que por la situación de pandemia se ha develado, ¿no? Estos 30 años de exclusión, porque no se ha evidenciado un verdadero apoyo, y más que apoyo, una verdadera responsabilidad en cumplir con las leyes, es que, por ejemplo, no se ha podido evidenciar estas mejoras económicas. Y eso, de alguna manera, es el amarre también que hay a nivel de la Constitución del Estado. El artículo 60, por ejemplo, dice que solamente se faculta a las instituciones privadas, a la economía privada, a hacer empresa, más no al Estado. Al Estado solamente por ley expresa y bajo un interés público no superior. Y asimismo, ya dada esta ley, en el artículo 62, por ejemplo, dice que después de un contrato contractual ya no se puede dar vuelta atrás y sencillamente no se puede corregir ni siquiera con otra ley. Entonces, estas cosas amarran y no ayudan. Ahora, una de las cosas que ha develado completamente esta pandemia, por ejemplo, es la proliferación de ollas comunes, a lo menos en Lima, en las cuales el Instituto Nacional de Estadística ha develado de que hay 70.000 o algo más de personas que se alimentan de este recurso. Y vas a preguntar de dónde vienen y quiénes son. Están definitivamente en los diferentes distritos y son de poblaciones migrantes que no tienen las mejores condiciones para poder alimentarse, para poder vestirse, para poder sobrevivir ante esta crisis. Entonces, es una de las cosas que se requiere a estas iniciativas, dar financiamiento, fortalecerlas con capacidades y ir de alguna manera al auxilio de este tipo de poblaciones, ¿no? Yo he leído un trabajo académico suyo sobre la implementación, la educación intercultural, estudiando puntualmente el caso de unos estudiantes de primaria y cómo es la relación con el autoestima de estos estudiantes, ¿verdad? ¿A usted le parece que el enfoque intercultural se aplicó adecuadamente en la educación y en otros ámbitos también de las políticas públicas del Estado peruano? Sí, no, y si no, en todo caso, ¿qué cambios o reajustes le haría a este enfoque? Una de las cosas por las cuales me motivó el trabajo que lo estás citando en este momento a realizarlo, es porque hay una negativa, sobre todo, de evidenciar todo el aporte que ha contribuido la población afroperuana al desarrollo de este país. Solamente a nivel de la historia se le deja en el tiempo de la colonia y solamente lo mencionan en el tiempo de la esclavitud. No hablan de todo el desarrollo, de todo el aporte económico, social, político y cultural que ha evidenciado y ha hecho posible la construcción de este país. Y cuando, por ejemplo, es más, dentro de mi experiencia, porque yo he trabajado 5 años en la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, una de mis primeras preocupaciones, pese que no estaba considerado o incluido el tema afroperuano, porque tal vez al margen de se le daba un poco más de prioridad a la educación intercultural bilingüe y rural, que también hay observaciones a nivel de atraso porque no se consideran todas las lenguas como primera lengua para su desarrollo dentro de la currícula. En el caso de los afroperuanos, cuando nosotros hablamos de identidad, hablamos también de los fenotipos, de las características físicas que tenemos, del aporte que le da esa identidad y esa autoestima a las personas, ¿no? Y más bien se tomaba esta como un insulto. El decir negro o negra era como una situación de golpear, ¿no? Y es más para hacer referencia a que fueron esclavos, como si hubiera cierta culpabilidad en las personas que en algún momento esa penosa situación de la historia se hubiera dado, como que culparan a las generaciones actuales de esa situación. Tanto así que una de las cosas que yo pude realizar también
para decirte de una manera muy pequeña, era de que no existía una fotografía para evidenciar la característica de un niño o niña o cualquier persona afrodescendiente en este país. Tanto así que una de las cosas primeras que hicieron, tener que hacer una consultoría, se fueron a Chincha para tomarle foto ahí a los afro, como si no hubieran acá en Callao, no hubieran en Lima, qué sé yo. Con eso te estoy ejemplizando una situación muy pequeña de lo que ocurre. ¿Y qué te digo de la historia en sí? Hay muchos aportes, o sea, desde poblaciones que no son reconocidas, verdaderas héroes, heroínas, que de alguna manera refuerzan esa identidad y es negativa, cuando más bien tu etnia la ven como insultos. Tanto así que, por ejemplo, el 13% de niños afroperuanos han sido en la misma escuela a veces vulnerados y burlados por su color de su piel y su fenotipo. Y no hay ningún, perdón, sí, y no sí, hay, perdón. Sí, termine. Sí, y la idea era de introducir en la currícula, Ajá, eso le iba a preguntar. ya, que realmente se hable de esta población. Tenemos, por ejemplo, en el año 2019 nos pidieron perdón histórico. Sí. Hay un perdón histórico ya en la cual nos piden por la exclusión, discriminación y abuso en este agravio un perdón histórico, un decreto supremo. Pero hasta el momento no se ha evidenciado de cómo es aplicado ese perdón. Por ahí va más o menos mi pregunta. Usted que, digamos, tiene experiencia trabajando con el contenido de las currículas educativas en el Perú, en el sistema educativo público peruano, ¿nos podría decir si es que usted cree que al día de hoy ese contenido contribuye a desestigmatizar a la población afroperuana, como lo está señalando, o cree que aún hay, digamos, tareas pendientes? Y si las hay, me gustaría saber cómo, qué cambios inmediatos usted considera que deben introducirse. Yo hasta ahora considero que no existen, no hay. Tanto así, Invisibilizados. estamos invisibilizados totalmente. Tanto así que te comento, en el Ministerio de Cultura hay una dirección para el pueblo afroperuano. Este dirección, Sí. o sea, para políticas, ¿no? Para este Sí, pueblo. sí, claro. Sí, esta dirección lamentablemente ha realizado o nos ha hecho vivir un momento bastante bochornoso y bastante penoso a nivel de las políticas de Estado. Una de las cosas ganadas, porque existe también bajo esta dirección o este ministerio se implementó un plan nacional de desarrollo para el pueblo afroperuano, en la cual tenía como objetivo justamente implementar estas políticas, ¿no? De manera intersectorial con otros sectores para poder implementar estas políticas, tanto de educación, salud, vivienda y otras condiciones de... Este plan partía del año 2016 y concluía el año 2020, el año que terminó, pero sin una consulta previa, porque no hay ningún respeto a nuestra población, aparte que no estamos considerados en la consulta previa, como sí lo está la población indígena, lo derogaron en el año 2019 sin la menor explicación, sin la menor consulta un año antes. Y cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Hemos realizado, he sido parte de un plantón frente al Ministerio de Cultura y tuvimos la oportunidad de hablar con la ministra o la viceministra en ese entonces del año pasado de Viceculturalidad. Y resulta que ella, o sea, dijo de que en ese momento como que había cumplido ya su rol y que ya no tenía sentido de que siguiéramos hablando de ese plan, porque estaban haciendo una política que probablemente iba a incluir el tema de los afro. Es una política interseccional, ¿no? Que iba a cubrir eso. Como que si nosotros no tuviéramos claro de que para qué sirve un plan nacional de desarrollo para los pueblos. Entiendo. Entonces, entiendo de su respuesta que usted
piensa que, o propondría que la consulta previa para proyectos de ley o para proyectos de inversión que afecte a los derechos de la población afroperuana debería, digamos, extenderse hacia esa población y no quedarse restringida únicamente en pueblos indígenas? Yo considero que, claro, además, el convenio 169 de la OIT habla de pueblos indígenas tribales, en las cuales incluye a los pueblos afrodescendientes. En su momento no lo incluyeron. Yo considero que la población indígena, igual que tal vez nosotros, requiere de una serie de reivindicaciones que le hacen falta y están en muy buen camino, pero que todavía hay mucho camino que recorrer. Pero en el caso de los afrodescendientes, la invisibilidad es total, que ni siquiera nos toman en cuenta en estos convenios, tratados internacionales y peor así en los nacionales. Tanto así que nosotros a nivel internacional estamos asistiendo al Decenio Internacional de los Afrodescendientes, ¿no? Que comenzó el año 2015 y va a terminar el 2024. Imagínate, ya estamos en el año 2021. Si haríamos una evaluación, ¿qué cosas se ha hecho acá en el Perú? Todo lo contrario, más bien nos han, ¿cómo se llama?, derogado un plan que para nosotros significaba un avance y que no lo inventó el Ministerio de Cultura. Eso es producto de la lucha de muchas personas atrás y de muchas organizaciones afrodescendientes o afroperuanas en sí. Entonces, sí, o sea, debe haber una inclusión, debe haber, o sea, equidad, o sea, e interculturalidad, pero no esa tal vez romántica que dice, o sea, no, las relaciones armónicas entre uno y otro, que en la evidencia no se da, pero sí tal vez también ver esta parte de conflicto que existe, que no nos quieren ver, y que definitivamente las estadísticas, por ejemplo, cuando hablamos de la mujer afrodescendiente, hay estudios, cuando hablamos de la niñez hay estudios que no nos favorecen para nada. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en el cual decía que la peor combinación era ser mujer y ser afro. No teníamos las menores oportunidades. Y de este sector de mujeres afrodescendientes vivimos esa triple discriminación. El de ser pobres, ya porque la mayoría vive en condiciones bastante dificultosas. Claro, el de ser afrodescendientes, la parte étnica, ¿no? Y la de género, que es general para todas las mujeres, por el tiempo que recién estamos votando, por el tiempo que recién estamos participando en política del punto de vista de la paridad. O sea, tenemos esa triple discriminación y es más, hasta nos diferencia a nivel de los varones, porque se hablaba de que un 7% tiene menos posibilidad, en el caso de las mujeres, de poder estudiar, a comparación de los varones afro, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres andinas, amazónicas, las mujeres que logramos, como es mi caso, ¿no?, de poder tener, qué sé yo, una maestría, un doctorado, o tal vez menos, solamente una licenciatura, somos un 11%, y estamos por debajo de la mujer andina y de la mujer amazónica, que paralelamente ellas tienen 12, ¿no?, 13 en el caso de la andina y 12 en la amazónica, que no está muy bien a comparación de otras etnias, pero estamos siempre, ¿no?, en esa cola. Y si hablamos de la niñez, es otra situación. Estoy plenamente de acuerdo con la observación que realiza sobre, digamos, esta intersección de opresiones que pesan sobre las mujeres afroperuanas en particular. Pero me gustaría hacerle una última pregunta sobre algo, un tema que es bastante amplio y que tengo la sensación de que no se discute lo suficiente en Perú, que es el racismo, que es esta forma de violencia que vemos sobre todo en los medios de comunicación, a partir de lo cual se normaliza y se termina sistematizando en la sociedad. Se han denunciado públicamente algunos casos específicos, puntuales, que se mediatizaron, pero tenemos la sensación de que en términos legales no terminan de ser sancionados. Quizá porque no existan los instrumentos o quizá porque no existe la voluntad legal para ejecutarlos. Desde el Congreso se pueden hacer algunas cosas al respecto. ¿Usted intentaría, digamos, realizar alguna modificación en las normas para que los actos de racismo públicos, y no necesariamente los públicos, también los de la vida diaria, sean efectivamente sancionados en el marco legal?
Mira, yo aquí te voy a decir una cosa, y solamente para concluir así de chiquito la respuesta Ok. anterior. Justamente cuando hablábamos un tanto de las mujeres, yo he sido protagonista, siendo de la sociedad civil, en cuanto a la fundamentación de una ley que visibilice a las mujeres afro, que es la ley 31048. Ujú. El próximo año, el 25 de julio, vamos a celebrar el Día de la Mujer Afro Peruana. Mucho se discutió sobre esto porque decían hay una ley internacional, el 8 de marzo se le celebra a nivel internacional la ley de la mujer a nivel general, pero no, justamente el fundamento de esto era un tanto visibilizarla y reconocerle todo el aporte porque ha venido una situación de desventaja. Pero esto no solamente es para la mujer afro, sino también hay otra ley para la mujer indígena, que es la ley 31049. Perdón, 31048 es de la indígena y 31049 es de la mujer afro, con la intención de visibilizar. Ahora, tú has tocado un tema muy interesante, ya que lo vive y lo sufre todos los días las poblaciones afrodescendientes. Y no solamente es a nivel con el medio de comunicación que estigmatizan. O sea, lo vives en el barrio, lo vives en los centros de trabajo, lo vives en todos los espacios. Y que muy poco se habla, o sea, es muy delicado. O sea, ¿no? Te dicen, no, ¿eres racista? No, yo para nada soy racista. Pero cuando da la media vuelta, no te saben llamar por tu nombre, sino ese negro o esa negra, o ese cholo o ese serrano. No tienes nombre. Pero si se trata de otra persona que tiene otro fenotipo, le dicen el joven que está, por ejemplo, si hay uno de seguridad, el joven que está parado en seguridad. No, mira, hay el tal negro que está parado en seguridad. O qué tanto ves, por ejemplo, una persona con el fenotipo afrodescendiente que atiende en un banco. ¿Cuántas personas vemos? Y Entonces, justamente hablamos de esa cómo, cómo, situación. cómo corregir esta Hablamos, situación? claro, hablamos justamente de esta situación, porque si te quitan a ti un derecho de oportunidad laboral, ahí sí estás hablando de discriminación. Y justamente en ese sentido, una de las primeras cosas, a lo menos reiterando también en algún momento que me dijiste, es en esta comisión a nivel de los pueblos, se puede implementar esta ley contra el racismo y la discriminación racial, de la que no se habla y de la que mucho se sufre, y poder más que nada sancionar a las personas que incumplen con esto, porque esto perjudica tanto en la manera emocional a las personas y que las personas tenemos igualdad de derechos. ¿Y se refiere a sancionar penal o civilmente a quienes cometan actos racistas? Yo considero que de las dos formas tiene que ser, porque las personas cuando no se tiene, o sea, una sanción, ¿no? Lo toman como un saludo a la bandera. Lo podemos ver en este tiempo de pandemia, o sea, la gente la agarra, o sea, no paga multas y bien, gracias, y muchas veces lo vuelven a hacer. Lo vemos a cada rato, y cuando se está vulnerando, se está hiriendo, se está quitando de un derecho de reconocimiento, de oportunidad a cualquier ser humano, yo considero que sí, o sea, las personas tienen que saber de que todos somos iguales y que de alguna manera tienen que sentir, ¿no? De que se le está ejerciendo un tipo de sanción, porque hay cosas que están muy insertadas a nivel del sistema. Y muchas personas lo que tú consideras que es racismo, otros no. Dicen, no, si le estoy diciendo negrito nomás, o sea, le estoy diciendo de cariño, o tú tienes complejos, porque he escuchado mucho de esos. Es más, una de mis grandes motivaciones por estudiar la maestría de infancia fue justamente a raíz de que yo escuchaba mucho de que generaciones más pequeñas seguían sufriendo de esa discriminación y de ese 13% que te digo que son insultados por el color de su piel. Y lo van normalizando de pequeños, ¿ya? Cuando una persona cerca del barrio donde yo vivía, ¿no? Vino llorando, ya diciendo que la habían insultado negra en el colegio, negra mama, porque hay muchos estereotipos en la televisión, como por ejemplo
la que presentaba Benavides, ¿no? El Negro Sí, Mama, claro, sí. la chola Jacinta. Bueno, y en la publicidad y en distintas Y en instancias todos sitios sociales, se ¿verdad? ve, Sí, en sí. todo. Esa es la que tú ves, esa es la que tal vez presenta la televisión y que siguen manteniendo los estigmas. Pero las otras que tú no ves y vives al día a día es otra. Las oportunidades que te quitan laboralmente, las oportunidades que le hacen sentir al niño que por tener ese color de su piel, que debe amarla, respetarla y quererla, que es algo menos que los demás, o que le dicen, o sea, a veces he escuchado decir a padres, tal vez entre comillas racistas, no te juntes con ese negro, o no te juntes con un negro, o sea, no, porque lo consideran menos o más. O Sí. es algo, ¿no? Claro que sí, Pero, totalmente, plenamente de acuerdo con lo último que nos ha dicho. Señora Virginia Segarra, muchísimas gracias, mucha suerte con su campaña.